Buenas, ¿cómo va? Bueno, en esta oportunidad estoy por tener una conversación con Cecilia Flachland, licenciada en comunicación, docente y responsable de contenidos en el canal Encuentro. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, Francisco, poder participar de este espacio. Bueno, te agradezco mucho por vos, por la predisposición, por ofrecerte y bueno, para hablar un poquito de este tema de Malvinas, que es lo que nos convoca generalmente. Bueno, me comentabas que eras docente y como para partir por ahí te pregunto cómo se encara, cómo encarás vos la hora a la hora de por ahí de dar clases, si articulás esto, cómo, de qué manera, cómo se toman a veces por ahí los chicos los contenidos en torno a Malvinas, por dónde encarás vos esta cuestión por lo general. Mira, esta pregunta que me haces te la respondería desde dos aspectos. Por un lado, yo fui muchos años docente de escuelas secundarias y también hace muchos años que trabajo en la universidad y en muchas oportunidades trabajé el tema Malvinas, o sea que de eso también te puedo decir algo. Pero después yo también trabajé muchos años en el Ministerio de Educación, pensando desde otro lugar, tal vez más estatal y más desde la planificación de líneas de política, cómo teníamos que sugerir que se enseñe esto, ¿no? Que entonces a veces entre una cosa y otra, lo sabemos bien quienes estamos en el aula y también quienes estamos en el ministerio, hay como una distancia, ¿no? Entre lo que uno quiere que suceda y después lo que pasa. En mi experiencia personal, trabajando el tema Malvinas, me pasó como con muchos otros temas del pasado reciente, que para mí como docente, para mí como persona que durante la guerra de Malvinas estaba en primer año de la escuela secundaria, o sea que forma parte de mi memoria, de mi educación sentimental también. Lo primero que te pasa cuando enseñas esto a jóvenes que son de otras generaciones es que se arma como una especie de hueco, porque capaz uno habla de Malvinas y te toca desde un lugar que capaz a los pibes y a las pibas de otras generaciones hay que reponer esa dimensión del sentimiento, del entusiasmo, del dolor también, ¿no? Del dolor sobre todo. Entonces, primero, una cosa que tenés que hacer como docente es, bueno, a ver, ¿qué mediación construyo? ¿Qué película llevo? ¿Qué libro leo? Si convoco a alguien a que hable, ¿qué mediación construyo para que eso que yo considero que es fundamental para entender Malvinas aparezca, ¿no? O sea, no aparece de por sí. No aparece de por sí porque para muchos pibes Malvinas puede ser algo tan lejano como la guerra del Paraguay, tal vez. Para otros no, ¿eh? Digamos, eso me parece interesante en mi posibilidad de haber viajado por el país, tiene como repercusiones en las memorias de los jóvenes de distintas formas. Entonces, por un lado, lo primero que me parece que una se pregunta como docente es, bueno, ¿qué voy a llevar para enseñar esto? ¿Qué representación voy a poner en el medio entre mi rol docente y los estudiantes para construir el vínculo pedagógico sobre Malvinas? Eso para mí es importante, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo si yo llevo la película Los chicos de la guerra, que si llevo Iluminados por el fuego, o si llevo un documental de encuentro más centrado, por ejemplo, en la soberanía. Entonces, en relación a esto, yo diría que cuando enseñás Malvinas, por un lado estás enseñando qué pasó en la guerra, sí o sí, por más que no quieras, pero también querés enseñar por qué las Malvinas son argentinas, ¿no? Entonces, otra cosa que me preguntaría como docente es cuáles son las preguntas que quiero construir en función de esos objetivos que yo tengo. Históricamente, Malvinas en la escuela se construyó desde diferentes disciplinas, desde la geografía, desde la historia, desde la formación ciudadana, ¿no? Entonces, también un poco el recorte del tema va a tener que ver con en qué disciplina yo trabajo para ver qué abordaje le voy a dar. En mi caso particular, como siempre di materias de comunicación, eh, tal vez que tenía mucha posibilidad de trabajar, por ejemplo, con películas, y también siempre hice el ejercicio de invitar a algún soldado, algún excombatiente. Y eso era interesante porque ahí aparecían partes de estas, sí, cuando vos enseñás, en general, lo que sale mal a veces es lo que te permite que la enseñanza aparezca, ¿no? O sea, ese desacuerdo. Entonces, me acuerdo de una oportunidad que nosotros, yo les habíamos hablado con los estudiantes, con las estudiantes, bueno, a ver cómo preparar la entrevista, qué preguntar, qué no, cómo abordar aquellos temas más difíciles. Entonces, una cosa que habíamos dicho es, bueno, a ver, no le entremos de lleno al tema de la muerte, del dolor. Y la tercera pregunta que hizo un alumno levantó la mano y dijo, quiero saber si mataste algún inglés. O sea, yo lo quería matar por un lado a este estudiante porque era justamente lo que habíamos dicho que no había que hacer de una. Pero bueno, también
es cierto que esa impunidad de los estudiantes, esa impunidad juvenil, también a veces es lo que motoriza ciertas cosas, porque ahí, bueno, el compañero que habíamos invitado, el excombatiente, hizo una reflexión interesante, y a mí después como docente me permitió construir con ellos, digamos, bueno, cómo se aborda la historia oral, viste, un montón de cosas que capaz se pueden trabajar. Eh, Después también, a mí me pasó con mis estudiantes, es que también Malvinas, en general, en las personas está vinculada a una memoria escolar. En mi memoria escolar tenía que ver, eh, en la primaria lo había aprendido de la forma muy clásica, calcando el mapa, digamos, capaz como esa memoria fuerte, y después en mi memoria escolar estaba muy atado a la guerra y al contexto de la dictadura. A mí, por ejemplo, me costó mucho después escuchar la marcha de Malvinas. Como docente, cuando se ponía en un acto escolar la marcha de Malvinas, a mí me daban ciertos escalofríos, porque en mi memoria estaba atada a la dictadura. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo como docente de cómo esa memoria subjetiva e individual se va elaborando para que tal vez para los jóvenes la marcha de Malvinas pueda volver a tener tal vez un significado que no es exclusivamente el uso que hizo la dictadura, sino un significado vinculado a una causa nacional, ¿no? Entonces eso también me parece que es un problema de enseñanza interesante, que tiene que ver con cómo los que tenemos más determinada edad volvemos a vincularlos con algunos símbolos nacionales, sacándolos del uso que la dictadura hizo de ellos, ¿no? Entonces, Claro. eso capaz como docente. Claro, sí, sí, no, aparte por ahí lo que te iba a preguntar, en esta cuestión de los puentes, que uno obviamente siempre reflexiona o utiliza más la cuestión de la historia reciente y obviamente lo que sucedió en la dictadura, en la guerra y después, pero es decir, se encara también el pasado de post-independencia, es decir, de, bueno, la colonización y cómo por ahí encarar o hacer entender de, bueno, por qué Argentina reclama también soberanía del archipiélago, es decir, qué pasó, hubo un proceso de colonización, eso se llega también a explicar, por momentos se termina de enlazar eso, o también es una tarea que aparece muy compleja por ahí para nosotros, como... Vos sabés que yo, siendo docente o viajando por el país con el ministerio, siempre sobre todo cuando había jóvenes, para trabajar este tema que vos decís, hacíamos un ejercicio que era buenísimo para mí, que eran dos preguntas. La primera pregunta que les hacíamos, sobre todo cuando eran muchas personas, era, bueno, a ver, que levanten la mano las personas que consideren que las Malvinas son argentinas. En general, salvo si había algún joven anarquista que podía argumentar que no, la mayoría decía que sí. O sea, vos decías, bueno, a ver, el 92%, 95% del auditorio dice que las Malvinas son argentinas. En esta clase se considera que las Malvinas son argentinas. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta era, bueno, a ver, que levanten las manos aquellas personas que pueden explicar por qué las Malvinas son argentinas. Cuando vos preguntabas por esta dimensión tal vez más argumentativa de en qué sostenemos nosotros nuestro reclamo de soberanía, las manos que se levantaban eran muchas menos, ¿no? Y de esas manos que se levantaban, si vos decías, bueno, a ver, explíquenme por qué las Malvinas son argentinas, la mayor parte de los argumentos que salían tenían que ver con la dimensión geográfica, un poco menos con la dimensión histórica, esto que han sido heredadas después de la Revolución de Mayo, y muy pocos, pero muy pocos, con las cuestiones diplomáticas jurídicas que hoy son las que nosotros sostenemos como más importantes, ¿no? Entonces, en relación a esto, digamos, para mí era interesante pensar, bueno, primero, ¿qué falta fortalecer desde la enseñanza? ¿Cómo nosotros podemos explicar? Bueno, por ejemplo, ¿qué es la resolución 2065? O, por ejemplo, ¿por qué sostenemos que el principio que prima no es el de la autodeterminación y sí el de la integridad territorial, que no es tan fácil de explicar argumentativamente? Eso por un lado. Y por otro lado yo decía, bueno, a ver, esta diferencia entre los que creen que son argentinas y los que pueden explicarlo, ¿habla de un fracaso o de un éxito de la escuela? Porque por un lado no pudiste enseñar esa dimensión argumentativa, pero por otro lado tuviste la fuerza, el conocimiento, la voluntad de transmitir el amor por una causa nacional que también es importante como tema de enseñanza. ¿Sí? Si todos los jóvenes o la mayoría consideraba que eran argentinas, en algún lado habían aprendido eso. Lo que faltaba era fortalecer los argumentos más, sí, la argumentación. Y otra pregunta interesante que hacíamos a veces en las capacitaciones, que era para grandes peleas, era, bueno, a ver, si recuperamos la soberanía, ¿qué hacemos con las personas que viven en las islas?
Y ahí, digamos, incluso aquellos jóvenes que de ninguna manera se reconocerían como nacionalistas, ni mucho menos, sacaban a relucir los peores chauvinismos. Era, los subimos a un barco y los mandamos de vuelta, los sacamos a todos de ahí, ladrones, piratas, salía todo eso, ¿viste? Entonces vos ahí tenés que explicar que de ninguna manera es lo que está pensando Argentina. La disposición transitoria de la Constitución es súper clara en eso, se van a respetar los intereses, pero no los deseos de quienes viven ahí. O sea, tus intereses materiales, tu casa se te va a respetar, tu deseo de ser británico no. Entonces, eso también es algo interesante para pensar, digamos, qué significa para el Estado argentino la recuperación de la soberanía. No es esa cosa, lo matamos a todos, lo sacamos a todos, no es para nada eso. No, obvio, obvio, y son estrategias y son también contenidos complejos. Yo me acuerdo también cuando me fui acercando a Malvinas, lo más reciente que siempre uno tiene es la guerra, las experiencias de los excombatientes y todo lo que fue pasando en ese momento, pero después cuando, no sé, yo agarré mi primer libro y empecé a ver lo de Gaucho Rivero y demás, era como, esto es algo que viene hace casi 200 años más, y bueno, se torna después como, bueno, esto, una complejidad muy amplia de poder empezar a describir, definir y dejarlo bien en claro, ¿no? Es decir, es una tarea compleja en ese aspecto. Vos sabés que, digamos, la Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.206, que hoy está en vigencia, es una ley, digamos, el sistema educativo es federal, por lo tanto, los contenidos curriculares de enseñanza, se hacen lineamientos generales desde Nación, pero después cada provincia tiene la potestad de definir su plan, su currículum, ¿no? Entonces, en general, las leyes de educación no dicen qué hay que enseñar prescriptivamente. Sin embargo, con algunos temas que se consideran prioritarios, sí. Hay un artículo de la ley, que es el artículo 92, que sí dice cuáles son los contenidos que sí o sí tienen que estar en todas las escuelas. Uno de esos contenidos es la enseñanza de Malvinas. Y la ley dice que la enseñanza de Malvinas debe abordarse desde tres aspectos. El primero es por qué son argentinas. O sea, la escuela, después que un pibe, una piba hizo su recorrido por la escolaridad, tiene que conocer cuáles son los argumentos que Argentina tiene para el reclamo de soberanía. Ese es el primer punto. El segundo punto que dice la ley, que es bien interesante, es hay que enseñar qué pasó en la guerra y hay que hacerlo desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. Esto es, hay que poder distinguir que la guerra se libró por una causa que podemos considerar justa, pero en un contexto ilegítimo de dictadura donde estaba suspendida la soberanía popular. Y el tercer punto que dice la ley es enseñar Malvinas desde una perspectiva nacional y latinoamericana. O sea que la ley en ese sentido construye un mapa bien interesante para la enseñanza. ¿Por qué son argentinas? ¿Qué pasó en la guerra? ¿Y por qué, además de una causa nacional, es una causa latinoamericana? Ya con eso tenés un montón para trabajar, ¿no? Desde la enseñanza. Claro, claro, sí, 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 y cosas aparte de tópicos importantes, o sea, que son Claro. necesarios abordar. Bueno, y lo mismo, digamos, me surge con el tema de la divulgación, digamos, ahí me decías que trabajaste en Canal Encuentro, por ahí en un aula hay un espacio en donde, bueno, vos tenés un conjunto de alumnos. Ahora, la materia de divulgación, donde por ahí hay un programa de televisión y eso tiene otro alcance o es más diverso, también cómo se encara, si se piensa en distintos grupos etarios en cuanto a los contenidos, es decir, si se escribe o si se eh, reformula de la misma manera, cómo se piensa eso, estuviste en el armado de algunos contenidos, cómo se pueden ir elaborando esas estrategias. Mira, a mí me parece interesante pensar tanto en el caso de los canales son canales, Encuentro se crea por la Ley de Educación Nacional, en uno de sus artículos se dispone la creación, pero se pone en funcionamiento un par de años después se crea Paca Paca en el 2010 y después Deporte TV. O sea, son tres señales educativas que en un principio dependían del Ministerio de Educación y después el macrismo, además de vaciarlos, de desguazarlos, los sacó de la órbita del Ministerio de Educación, hoy dependen de la Secretaría de Medios Públicos. Esto te lo digo porque en buena medida, en nuestra gestión anterior, durante el kirchnerismo, cuando los canales se crearon, los contenidos vinculados a Malvinas de los canales estaban muy relacionados con los contenidos que se prescribían desde el Ministerio de Educación, ¿no? Ahí para mí se puede hacer un análisis interesante, digamos, viste que son muchos los autores que piensan qué pasó con Malvinas después de la guerra, digamos, en la escena de la postdictadura, algunos hablan de desmalvinización, viste que hay como bastante pensado en eso. A mí me parece que para pensar cómo se enseña Malvinas, hay que también trazar una línea de la política y ser como muy claros en decir
que en el 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, empezó una nueva etapa que cambió radicalmente la política sobre Malvinas, porque Malvinas volvió a ser una política de Estado. Y eso tuvo una repercusión muy importante, tanto en el sistema educativo como en los canales educativos. Entonces, eso a mí me parece interesante porque también te permite ver cómo los contenidos van muy a la par de las discusiones políticas. Entonces, muchos programas de Canal Encuentro, por ejemplo, te recomiendo una serie que tuvo 9 capítulos que se llamó Pensar Malvinas, que los contenidos se hicieron desde el Ministerio de Educación. Es una serie de parte espectacular desde su realización porque el director es un gran director que es Bruno Estañaro. Si vos ves los contenidos de esa serie, todavía están muy pegados al tema de la guerra, ¿sí? Porque también durante los años del kirchnerismo hubo un movimiento de poner primero el foco en la guerra, la recomposición a muchas reivindicaciones de los excombatientes, volver a poner Malvinas en la escena nacional, y de ahí ir permitiendo que se vuelva a abrir se vuelvan a abrir preguntas que te vinculaban con este pasado nacional de más larga data al que vos hacías mención hace un rato, ¿no? Entonces, el kirchnerismo primero pensó Malvinas desde la guerra y con el paso del tiempo fue construyendo la pregunta por la soberanía. Entonces, ese paso de pensar la guerra a pensar la soberanía también está muy presente en los materiales de Canal Encuentro. Si vos ves esa serie Pensar Malvinas, está muy relacionado a la guerra, a las memorias de la guerra, a las marcas provinciales de la guerra, ponerle un capítulo sobre qué pasó en la ciudad de Puerto Madryn, específicamente con un episodio que se llama El Madrinazo. Y después hay otra serie que se llama Malvinas, Historia de una usurpación, que se mete de lleno con la pregunta por la soberanía y por esta historia de más larga data de qué pasó desde 1833, el año de la usurpación, hasta el presente. En ese momento se hizo en el 2012, 2013 esa serie. Entonces está ese cambio también en los contenidos del canal. Después, en el 2015, el canal logró por primera vez viajar a Malvinas con una escuela. Era la primera vez que, desde la derrota de 1982, una escuela pública volvía a Malvinas. Entonces, eso también fue un hito en la construcción de contenidos. Y te diría que en esta nueva etapa de recuperación de los canales, después digamos, de la etapa tan dura del macrismo, lo que se hizo hasta ahora tiene que ver con algunos pedidos específicos que hubo de Cancillería, relacionados, por ejemplo, al uso del mapa bicontinental. O sea, como que por ahora la entrada, si bien hay muchos proyectos para los 40 años de la guerra, pero por ahora los contenidos nuevos que se construyeron, aprovechando también que hay un montón de cosas ya hechas, tuvieron que ver con el mapa bicontinental, con todos los avances que hubo en relación a la copla, a cómo se fue modificando el límite de la plataforma continental. O sea, esos son algunos contenidos que se construyeron nuevos. O sea, más anclados al tema de soberanía, a cuestiones de recursos naturales. ¿Sí? O sea, que eso me parece interesante para pensar cómo las discusiones políticas que se dan por fuera del campo de la divulgación y de la enseñanza repercuten en ese campo, que tiene su autonomía, pero a la vez también está permeado por esas discusiones, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Me hiciste acordar un poco con esto de un poco los discursos que obviamente se fueron utilizando durante el kirchnerismo, que al principio por ahí lo de los excombatientes que lo sacabas vos, y después la cuestión de la soberanía, ¿no? Y ahí es como también se resignificó, por ejemplo, la batalla de la Vuelta Obligado, que encontraba también como un punto previo en lo que había sido la colonización. Entonces, como que ahí se fue formando y se fueron formando nuevos debates también en torno a eso, que bueno, o sea, resignificaban o retomaban la cuestión de la soberanía de Malvinas o del Atlántico Sur también desde otro punto de vista, ¿no? Como más ayornado o más esto, retomando estas ideas, no dejándolo tan librado al azar o haciendo un recorte más breve, ¿no? Sí, creo que el kirchnerismo, digamos, bueno, vos sos historiador y ustedes eso lo han discutido un montón, o sea, encontró en la historia, en algunas discusiones historiográficas clásicas, un motor para la construcción de sentido político, ¿sí? Y eso habilitó un montón de preguntas que creímos que estaban clausuradas, por ejemplo, la pregunta por la patria, por la pertenencia nacional, la pregunta por la patria grande, son preguntas que estaban clausuradas, son preguntas que para nosotros eran preguntas setentistas, digamos. Y el kirchnerismo o un nuevo mapa latinoamericano que tuvimos el honor, digamos, el privilegio de vivir en esos años, permitió volver a formularlos algunas preguntas de este orden, ¿no? Que obviamente que Malvinas es un tema que las activa todas, ¿no? Es un tema que tiene la potencia de activar todas esas preguntas. Eso me parece a mí también interesante para la enseñanza, que muchas veces
digamos, Malvinas puede ser un tema puntual, pero también es un tema que permite activar preguntas interesantes sobre la pertenencia nacional o la pertenencia latinoamericana. En ese sentido, siempre es una fuerza para la enseñanza, es una potencia para la enseñanza Malvinas. Sí, sí, sí. Y, digamos, también yo a veces lo analizo como la contracara, es decir, además de esto es, bueno, colonialismo en el siglo XXI, ¿no? Es decir, eh, como si estuviéramos en el siglo XIX, donde una metrópoli usurpa un territorio, se lo apropia, instala una población de venida de afuera, controla ahí los recursos naturales y bueno, es como, bueno, además de esto, pensar en la patria grande, es como, bueno, colonialismo todavía, situaciones de este estilo, ¿no? Y vos Un sabés que poco, cuando fui a Malvinas, cuando tuve el honor de ir a Malvinas, o sea, cuando vos llegás a Malvinas y el avión desciende, te tomás una combi, haces unos pocos metros y lo primero que ves es la base militar de la OTAN, que es descomunal. O sea, en esa base militar vive la misma cantidad de gente que la que vive en toda la isla, en todas las islas, digamos. Y como que ahí me resonaba mucho la frase de Cristina cuando decía, están militarizando el Atlántico Sur. O sea, vos llegás ahí y decís, ah, no, el colonialismo, digamos, se te cae en toda la posmodernidad decís, no, la dejamos a un lado porque esto es recontra clásico, acá hay colonialismo traducido en una base militar, ¿sí? No es algo simbólico, el logo de McDonald's como lo no, una base militar en Atlántico Sur. Entonces, en ese sentido, sí, como vos decís, algunas palabras que se habían desechado, tal vez con demasiada premura, vuelven a ser necesarias para explicar algunos temas. claro. Bueno, ahora que sacaste el tema, justo te iba a preguntar esto, o sea, tuviste la posibilidad de ir a las islas 2 veces, pero me habías dicho, y bueno, Una vez. una vez. Sí. Bueno, comentame un poco en qué contexto fue, cómo fue esa experiencia en general, obviamente, y más allá de esto que me contabas, clave. Después, bueno, nada, cómo fue esa experiencia, ¿no? Yo durante los años del kirchnerismo trabajé en el programa de Educación y Memoria en el Ministerio de Educación. Siempre tuvimos como la ilusión, la esperanza de poder ir a Malvinas. Nunca le encontrábamos la vuelta. Finalmente, en el 2015, una escuela de Río Gallegos, que lleva el nombre de un soldado caído de la provincia de Santa Cruz, nos enteramos que estaban por viajar a las islas para hacer una reconstrucción de la vida de este soldado. Eh, la provincia de Santa Cruz queda muy cerca de las islas, ¿sí? De hecho, la forma de ir a Malvinas es tomar un vuelo chileno que hace una escala en Río Gallegos y después de ahí va a las islas, que son menos de 40 minutos de vuelo. O sea, es uno de los puntos continentales más cerca de Malvinas. Creo que el más cerca, no sé, no me quiero equivocar, si hay algún geógrafo después me va a retar, pero bueno, llegás rápido. Entonces nosotros nos enteramos de eso y desarrollamos un proyecto para poder ir, algunos compañeros del Ministerio de Educación, a mí me tocó ir, tuve, digamos, el honor de poder ir, y fuimos con Canal Encuentro, con una productora que convocó el canal para hacer una película. Entonces nosotros fuimos a Malvinas con niños de sexto y séptimo grado de una escuela pública de la provincia de Santa Cruz, con un excombatiente de la provincia de allá, y desde acá fuimos algunos compañeros del ministerio, los compañeros de la productora de Canal Encuentro, y un excombatiente del CECIM de La Plata, que se llama Ernesto Alonso, que había organizado muchos viajes con soldados a Malvinas. Él es el que nos armó un poco la logística para poder ir. Cuando vos vas a Malvinas, te tenés que quedar una semana, porque el vuelo parte un sábado, es un vuelo chileno, te deja el sábado en las islas y vuelve a buscarte al otro sábado. ¿Sí? Es un vuelo chileno que hace escala ahí tanto de ida como de vuelta. Entonces lo que nosotros armamos, pensando que íbamos a estar una semana, fue como una secuencia didáctica. Imaginar, bueno, a ver, si nosotros estuviéramos en un aula 7 días con un grupo de jóvenes, de niños, de niñas, porque eran chicos, enseñando este tema, ¿qué enseñaríamos cada día? Entonces, armamos un día, enseñamos algo vinculado a los recursos naturales, otro día enseñamos algo vinculado al gaucho ribero, otro día enseñamos algo vinculado a la guerra, y fuimos pensando, digamos, qué de las islas podíamos utilizar, sobre todo con un objetivo para nosotros, que era hacer una película, que el concepto de la película era, bueno, a ver, por primera vez, desde el 14 de junio de 1982, cuando perdimos la guerra, una escuela pública vuelve a las islas. Para nosotros eso también debía ser pensado como un acto de afirmación soberana. ¿Sí? Chicos y chicas con delantal blanco
van a caminar por las islas. Entonces, así lo hicimos. La película se llama Un viaje a Malvinas. Lo único que no pudimos lograr, que teníamos como objetivo, fue ir a una escuela en las islas. Queríamos hacer un intercambio entre los chicos argentinos y niños de ahí. Eso no lo pudimos hacer, sí pudimos registrar algunos momentos de intercambio con niños y niñas que nos tocó muy buen clima cuando tuvimos esa suerte. Entonces, tal vez en algunos recorridos que hicimos por la ciudad, sí pudimos, había muchos niños ahí en la calle tal vez jugando, y ahí se pudo armar un vínculo, y tenemos algunas escenas de diálogo entre los chicos argentinos y las chicas argentinas, y pibes de ahí, que la mayoría eran chicos chilenos, porque hay muchas familias chilenas que trabajan ahí en las islas. Entonces, digamos, un poco el recorrido que hicimos ahí, digamos, tuvo capaz como punto, digamos, más doloroso y más fuerte la visita al cementerio de Darwin, que fue un momento, digamos, duro, porque el soldado, digamos, de Río Gallegos que murió está enterrado como NN hasta ese momento, porque todavía no se había hecho lo que después se pudo hacer, el reconocimiento de las tumbas NN, o sea que un poco era también esa dureza de estar ahí, y después otros momentos que tal vez eran más, qué sé yo, tratar de reconocer la flora y la fauna de las islas. Eh, Trabajamos, ponerle con lo del Gaucho Rivero en el sentido de pensar, bueno, los isleños llaman a ese lugar Puerto Stanley, la dictadura le puso Puerto Argentino, y en algunos momentos, tanto el diario Crónica como por ejemplo el soldado Julio Cago lo llamó Puerto Rivero. Entonces preguntarle a los chicos si sabían quién había sido el Gaucho Rivero. Distintas actividades de ese estilo que quedaron registradas en la película, donde también se puede ver el lugar, que es un lugar bellísimo, que es un lugar que en nuestra memoria está también muy vinculado a los paisajes patagónicos, que también tiene muchas marcas que te hace, digamos, que hace que sea un ejercicio intelectual decir que son argentinas, no solo porque se habla en inglés, sino porque los productos que se venden, el tipo de casas y demás, son, digamos, británicos. Y después también pudimos hacer un registro en un museo que hay en Malvinas, que es un museo bastante nuevo. Vos sabés que ahora Malvinas forma parte de un recorrido turístico de muchos cruceros que tienen como destino después la Antártida y que paran en las islas, se quedan un día a veces dos, y por lo tanto los isleños armaron una especie de tour turístico, al punto que, por ejemplo, reconstruyeron una trinchera cerca de donde para el barco, que es una trinchera de mentira, donde la gente va y se saca una foto. Producto de eso construyeron un museo. Antes había un museo muy precario, ahora es un museo moderno, que, bueno, es un museo donde ellos narran lo que sucedió desde su óptica. Entonces, por ejemplo, el Gaucho Rivero es un delincuente, el 2 de abril para ellos es el día de la invasión a Inglaterra, y el 14 de junio es el día de la liberación nacional. Claro. Y es un museo bien hecho, con muchos golpes bajos. Por ejemplo, hay un documental que ellos hicieron donde muchos pobladores de las islas, que eran niños y niñas durante la guerra, narran qué significó para ellos, siendo niños, ver venir al invasor argentino. Entonces, bueno, es fuerte porque, por ejemplo, está registrado el momento en el que bajan la bandera argentina y suben la británica cuando termina la guerra. Entonces, bueno, te hace pensar un montón de cosas, te sale un espíritu, digamos, por momentos también indefendible, en el sentido que te sale una especie de cosa medio salvaje, nacionalista medio salvaje, porque eso genera una suerte de violencia, hay que tratar de controlarse y pensarlo desde otros lugares. Pero bueno, fue una oportunidad, digamos, histórica, para mí, digamos, un privilegio como trabajadora estatal poder ir, y la película está buenísima, quedó espectacular, es emotiva, estéticamente es hermosa, y bueno, y tiene mucho la palabra de los niños y de las niñas que llevamos, ¿no? Que también eso es un plus, es interesante. Tuvo repercusión la película, ahora que me la nombrás, y un poco obviamente que me comentás, pero después, cuando se terminó de producir y todo, tuvo repercusión, salió así como en los medios, digamos, o más o menos. Mira, la película estuvo marcada por un acontecimiento maldito. Nosotros volvimos de las islas un día antes del plebiscito, donde perdimos las elecciones con Mauricio Macri,
Por lo tanto, la película se estrenó durante la gestión del macrismo en el canal. Si bien se había hecho antes, nosotros volvimos, digamos, 9 de después perdimos diciembre. las elecciones, viste que entre que termina de filmar y se edita y todo pasan varios meses. O sea que la película se estrenó el 2 de abril con el macrismo en el poder. Por lo tanto, ellos no. Todo esto que yo te estoy explicando, seguro que les recontra resbaló. La estrenaron Claro, porque la tenían ahí, listo. claro. Nosotros sí, desde el Ministerio de Educación, o que yo seguí trabajando los años del macrismo ahí, resistiendo desde ahí, la usamos en un montón de capacitaciones docentes. Es una película que se pasa en los cursos de formación virtual que el Ministerio, por ejemplo, da ahora para todo el país, pero no, este año la vamos a pasar de vuelta en el canal. Este 10 de junio la vamos a pasar de nuevo. Bien, Yo bien. creo que no se la aprovechó lo suficiente, sobre todo para pensándola desde qué significó que una escuela pública vuelva a las islas, ¿no? Es muy Eh, importante lo que me está diciendo. La película de casualidad está en YouTube, como para... sí, sí se puede ver Ah, entera. bueno, dale, después Sí, la se puede ver busco y entera. la veo. Me reflotaba varias cosas con esto que mencionabas de las clases allá, y por ahí algunas preguntas en torno a eso es, bueno, cuando ustedes llegaron, ¿qué actitud hubo por parte de los helpers? Que esto siempre a mí me llama la atención o eh, me surge preguntarlo, o sea, ¿cuál es la reacción que tienen ellos? ¿Sí? Digamos, si nos tienen alergia, también surge esta cuestión de chauvinismo por parte de ellos también, de acá no venga ningún argentino porque no nos interesa nada. Bueno, arrancar por ahí. Bueno, Mira, y después sigo. no, nosotros éramos un grupo grande porque, digamos, éramos todo el equipo de filmación, más todos los chicos, más las docentes y demás. Estábamos en varias casas diferentes, nos fuimos a hoteles porque no había lugar suficiente. Eh, la recepción, te diría que en principio no fue hostil, no fue hostil. Pero tuvo algunos momentos de hostilidad que ahora te voy a contar. O sea, la vida cotidiana cuando nosotros caminábamos por ahí o íbamos al museo, no, era bastante tranqui dentro de todo. No recibimos esa hostilidad permanente. Ahora, cuando vos vas en el avión, vos tenés que firmar una especie de compromiso, que en uno de los puntos dice, usted sabe que hace algunos años hubo una guerra, bla, 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 por lo tanto, le pedimos que firme su compromiso de no exhibir simbología nacional. Vos no podés exhibir la bandera argentina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, desde que tenés que dar el pasaporte hasta que firmás eso, en términos más generales se podría pensar como una hostilidad, digamos. Mm, Nosotros tuvimos un momento que fue complicado y es que nosotros, uno de los días, proponíamos una actividad que estaba buena. Hay un faro, que es el punto más alto de las islas, que es el faro más austral que tenemos. Entonces nosotros propusimos una especie de búsqueda del tesoro entre dos grupos de chicos que con distintas pistas, una camioneta los dejó en distintos lugares de las islas, tenían que llegar al faro, a ver quién llegaba primero. Era también para hacer un registro, para hacer una actividad que tuviera algo de lúdico. Eh, digamos, cuando hicimos esa actividad y el faro lo podés subir en una escalera caracol bastante alta, una de las personas de nuestro contingente, estando arriba del faro, abrió una bandera argentina. O sea, incumplió ese compromiso que había firmado. O sea, que al poco rato estábamos rodeados por la policía. Ese fue un momento difícil. Bueno, también producto de algo que nosotros hicimos que no correspondía, en el sentido que también nosotros íbamos ahí tratando de ser cuidadosos, cuidadosas, porque, bueno, queríamos hacer la película, no queríamos poner en riesgo a los niños ni a las niñas, claro, y en mi caso particular yo iba por una agencia estatal con, digamos, no podíamos generar un quilombo de ningún orden. O sea, claro. ese fue un momento que no estuvo bueno. Bueno, sí que tuvimos que, digamos, que conversar de nuevo entre nosotros, de decir, bueno, vamos a quedarnos una semana acá, no busquemos conflictos innecesarios, porque lo que nosotros queremos es llevarnos este material para hacer una película que para nosotros nos va a servir para construir soberanía, porque es una película que va a ser educativa, porque es una película que se va a pasar por la televisión pública. Eh, digamos, obviamente que es difícil, mira, nosotros cuando estábamos allá, allá hay un chico argentino, un joven argentino que se llama Sebastián Socodo, que vive en las islas, él se casó con una isleña y se fue a vivir allá, que es una persona que organiza muchos de los viajes. Tiene camionetas, o sea, se armó como una pequeña agencia de turismo para llevar sobre todo argentinos y excombatientes. Pero también él tiene otro trabajo. Él trabaja, creo que ahora ya no más,
pero en su momento trabajaba custodiando el cementerio de Darwin. Y esa custodia consistía en que cuando ese cementerio se construyó, parte del compromiso fue que sea un cementerio blanco, esto es, que no se exhiba nada más que las cruces, que no haya exhibición de otro tipo de simbología. Eso quiere decir que si un familiar va y deja, por ejemplo, la Virgen de Luján, cuyo manto es celeste y blanco, la función de esta persona es sacar esa simbología del cementerio. O sea, que también eso es fuerte, Mm. porque él trabaja de quitar todas las cosas que las personas dejan como recuerdo, como homenaje a sus seres queridos que están allí enterrados. Entonces, bueno, eso también forma parte de lo que significa estar en las islas, ¿no? Desde ver un busto de Margaret Thatcher, que lo tenés que ver, o sea, que en un punto, digamos, uno diría, bueno, en la vida cotidiana casi no recibimos esa hostilidad, salvo este momento que te digo, pero bueno, pero lo otro forma parte de todo el tiempo sentir, digamos, que vos decís, estoy en mi patria, sin embargo, ese territorio que vos considerás propio está usurpado, por lo tanto, esa es la violencia que está ahí, esa es la hostilidad que está permanentemente, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Nada, por ahí antes me hacías acordar el tema de nosotros como el invasor, ¿viste? Y yo tuve la oportunidad de conversar con dos maestras que fueron en la década del 70 a Malvinas, María Fernanda Cañas y Graciela Tricotti se llaman. Em, y como que también ellos, nada, seguían viendo lo mismo incluso antes de la guerra, ¿no? Como, bueno, nosotros yendo como esto, a ocupar o a hacer alguna actividad así de conquista y bueno, nada, eran maestras que iban a enseñar castellano a las islas, ¿no? En los acuerdos de comunicación firmados para ese momento, ¿no? Y era como, bueno, al principio estos tratos a veces medio con distancia, pero que después o se eximían o bueno, se terminaban después reparando o depende de qué grupos etarios o grupos sociales, por ahí a veces se exacerbaba más, pero bueno, un poco nada, me hiciste acordar a eso de esa imagen de nosotros como el invasor y bueno, Pero nada, ¿viste? también pensá que cuando María Fernanda Cañas fue a trabajar de docente allá, digamos, antes de la guerra, Argentina era para los isleños también el que le proveía de la posibilidad, por ejemplo, de tener docentes, de hospitales, de los aviones del ADE. O sea, en ese sentido la guerra es un cambio zarpado, no solo Sí, porque las islas empiezan a ser un lugar de privilegio para los británicos, de hecho su vida mejora un montón, sino porque, bueno, también de alguna manera nos volvimos a convertir en una amenaza, ¿no? En ese sentido, uno también ahí ve el desatino de la guerra, como vuelta para atrás en la posibilidad de la recuperación de una soberanía, ¿no? sí, sí, Como un totalmente grave ahí. error. La guerra hecha, digamos, con el mismo deber, ¿no? Y hecha por tierra todo un trabajo diplomático que se venía elaborando y haciendo, incluso hecha por la borda, la concreción efectiva de Argentina está estando en las islas. Es decir, esto, YPF, GAD del Estado, LADE, las maestras, la gente que trabajaba en las empresas, que digamos, había presencia, ¿no? Entonces, eso termina echando por borda una labor diplomática de una envergadura muy grande. Eh, Sí, sí, pero, tal cual. pero bueno. Eh, y por ahí, pensando en esto, ¿no? Que me comentabas de ir con escuelas, de pensar, ¿no? En ir a Malvinas. Nada, tratando de elaborar una postura ahí un poco, no sé si superadora o pensar de acá en un futuro. ¿Es posible que Argentina siga pensando en esta política de, bueno, participar, seguir enviando contingentes a las islas, pensar en esto, en equipos de investigación, científicos, docentes, de, digamos, de volver a pensar en una actividad como la que hiciste vos, que me parece que es muy importante? Y la verdad que si vos lo pensás como política de recuperación soberana, sería fundamental en el sentido que es como una estrategia de ir construyendo una cuestión más simbólica, cuando ves que por otros lados tal vez se te complica, pero no sé la verdad ahora si eso sería posible, la verdad, no lo sé. Sí, por él hay algunas cuestiones vinculadas al deporte que sé que se hacen, no sé si capaz sería interesante si vos la podés contactar. Hay una maratonista que vive en Tierra del Fuego que se llama Daniela Badra, que ella fue a correr varias maratones a las islas, o sea que esa es como otra entrada posible, ¿no? Como, digamos, qué cuestiones relacionadas a la enseñanza o al deporte o a la cultura se podrían hacer para,
Sí, para esto que vos decís. Con las escuelas sería hermoso, pero bueno, no es fácil, ¿viste? No, no es fácil. Esa fue creo que una excepcionalidad. Ojalá pudiéramos hacerlo de vuelta, sí. Claro, claro, está muy bueno esto que me decís del deporte, digamos, pensando en otras estrategias en las cuales Argentina toma una postura de participar en las islas, de tener una actividad más de presencia, digamos, además de siempre los reclamos de soberanía que se realizan y demás. Entonces, esto que vos mencionabas de poder participar con escuelas o ahora esto del deporte me parecen otras estrategias en donde, bueno, se vuelva una especie, nada, de condominio sería, no sería la palabra correcta, pero sí volver esa idea que surgió quizá en los 70 de esto, de argentinos participando en las islas, estando ahí, trabajando y demás, llevando a cabo ciertas actividades. Sí, es como una posibilidad de al menos abrir la imaginación para preguntarnos qué otras formas se podría hacer para acercar nuestra posición. Pero bueno, igualmente, hoy la verdad que no, yo, al menos en lo personal, no soy tan optimista. Veo como que no, que eso queda muy lejos todavía. Pero Sí, bueno. sí, obvio, obvio, vemos lo que está haciendo Gran Bretaña y desmotiva un montón, ¿no? Como cada vez mayor militarización, esto que mencionabas antes, la base de la OTAN, y es como, nada, duro, duro ver esas imágenes y También todo eso trágico. capaz seguramente lo habrás hablado bastante con Mario, el tema de los recursos naturales o de lo que significa Malvinas como una entrada a la Antártida. O sea, esos también son temas que en un mundo donde esas cuestiones que tal vez están pegadas a las transformaciones ambientales empiezan a tener una significancia mayor, y bueno, eso también te hace pensar que de ninguna manera fácilmente ellos abandonarían su posición ahí, ¿no? Eso tampoco conozco mucho de ese tema, pero sí lo he escuchado muchas veces a Mario hacer este tipo de análisis que me parece que son bastante certeros, ¿no? No, obvio, obvio, de ya, de ahí un poco lo que decías vos, ¿no? Bueno, no sé, ahí como para ir cerrando ya si querés hacer alguna conclusión, si querés, nada, destacar algunas cuestiones de cómo se viene laburando este tema de Malvinas, y ves cómo vos ves en definitiva que se lleva a cabo este proceso de divulgación de la enseñanza de Malvinas, si la ves mejor ubicada hoy actualmente que hace algunos años atrás, si funciona medio como un efecto de péndulo que a veces mejora, a veces no, como, nada, algo como para cerrar, si querés. Mira, yo creo que así como si nosotros tenemos que pensar alguna política que el Estado argentino haya sostenido en su historia, la del reclamo permanente de la soberanía es una, ¿sí? Desde el 1833 hasta el presente, el Estado argentino siempre sostuvo su reclamo de soberanía. Nosotros podríamos pensar que para que el tema Malvinas se sostenga en el imaginario nacional, hay que también sostener políticas de transmisión desde la enseñanza y de divulgación desde otros medios, como por ejemplo pueden ser los medios de comunicación o los canales educativos. O sea que a mi entender, digamos, eso que el kirchnerismo empezó en el 2003 como una política sostenida, tuvo su impacto. Si nosotros desde el Ministerio en el año 2015 hicimos un relevamiento en casi todo el territorio nacional, en escuelas secundarias con jóvenes de cuarto y quinto año. Es un relevamiento que hicimos con un grupo de sociólogos de la UBA, o sea, digamos, hecho con una metodología seria, digamos, para ver qué sabían y qué no sabían del pasado reciente. Lo hicimos en todo el país y los resultados son bien interesantes ahí. Cuando vos analizás, por ejemplo, qué marcas la escuela fue dejando en relación a la enseñanza de Malvinas, aparece muy fuerte que la guerra sigue siendo lo hegemónico. O sea, la herida de la guerra, por más que uno se quiera sobreponer para construir preguntas sobre la soberanía, sobre el largo plazo, esa herida social que dejó la guerra sigue apareciendo. Cuando vos preguntás, en una pregunta abierta, decís, bueno, ¿qué significa Malvinas para vos? El 80% de las respuestas tienen que ver con cuestiones vinculadas a la guerra. Eh, a la vez, cuando vos preguntás, bueno, a ver, ¿dónde escuchaste hablar de Malvinas? Cerca del 65% de los jóvenes dicen que fue en la escuela, donde por primera vez y con mayor frecuencia le hablaron de este tema. O sea que la escuela aparece como el lugar más fuerte y tal vez más comprometido con la transmisión de esto. Algo interesante también de ese relevamiento es que cerca del 30% de los encuestados dijeron que a su escuela fue algún excombatiente, ¿no? Que es un número enorme. Nosotros lo comparábamos, había otras preguntas que eran sobre dictadura,
y menos del 15% decía que había ido alguna vez a su escuela, no sé, alguien de organismo de derechos humanos. Eso tiene que ver con cómo las escuelas de los lugares más chicos de las provincias se vinculan con los excombatientes, con las organizaciones de excombatientes, y también tiene que ver con que en un momento hubo una convocatoria a que los excombatientes puedan entrar a las escuelas en distintas funciones, desde porteros hasta funciones administrativas. Hubo un acercamiento. Entonces yo diría que si vos sostenés políticas estatales de enseñanza y de transmisión, empezás a ver los efectos de eso, ¿no? También en este relevamiento faltaba todo lo que falta, ¿no? Lo que te decía hace un rato, bueno, poder transmitir con claridad, de forma concisa y argumentativa, cuáles son nuestros argumentos de reclamo, que los hay y muchos, eso también como algo, como una deuda, y también alguna deuda en poder construir, digamos, poder pensar a la guerra en relación a la que es una causa justa, pero que se desarrolló en un contexto injusto. Vos sabés que en muchas provincias el acto del 24 de marzo y el del 2 de abril, que quedan cerca temporalmente en la currícula escolar, son casi como en el 24 de marzo se condena la dictadura y en el de 2 de abril se celebra la guerra, ¿no? No es tan fácil construir esa idea de causa justa, pero a la vez contexto ilegítimo. Eso creo que también es otro desafío permanente, ¿no? Digamos, que reivindicar la causa Malvinas no nos obliga a tener que hablar bien de la guerra de ninguna forma, ¿no? Claro, no, Porque no, no. entonces eso también es otro desafío de enseñanza importante. Pero bueno, lo que diría es que, y lo último que te digo, como un dato más que es interesante capaz para pensar, en la Argentina hay 33 escuelas que llevan como nombre el de Pedro Giaquino. Pedro Giaquino es el primer caído en las islas y es un hombre que está consignado como represor en la ESMA. Mm. En su legajo, que fue descubierto cuando se buscó pruebas para los juicios de lesa humanidad, se encontró el legajo de Giaquino. El recorrido de él es el mismo que el de Astiz. O sea que es bastante, digamos, es muy probable que haya estado en la ESMA. De hecho, cuando él muere en las islas, cuando cae en las islas, la revista Gente publica una foto de él y el epígrafe es un héroe de dos guerras. ¿Sí? O sea, en ese momento como no era vergonzoso, porque estábamos durante la dictadura, haber participado en el terrorismo de Estado, así lo nombra la revista Gente. En Mar del Plata, un grupo de neonazis tienen una agrupación juvenil que se llama La Giaquino. Claro. ¿Sí? O sea, que su relación con el terrorismo de Estado no está para nada desdibujada. Sin embargo, cuando se quiso desde el ministerio cambiar el nombre de alguna de esas escuelas, no lo pudimos hacer, no lo logramos. Intentamos en algunos momentos a través de vínculos con la comunidad, no fue fácil, digamos. Entonces, en ese sentido, esa idea de poder pensar, digamos, que los que cayeron en la guerra, aunque el Estado los reconozca como héroes, algunos fueron represores, algunos fueron, digamos, es un problemón, digamos, es un problemón que tal vez haya que construirlo como dilemas de la enseñanza, como temas que no están cerrados, pero bueno, también con fuerza tenemos que decir que torturador en la ESMA le gana a caído en Malvinas. O sea, no es que porque caíste en Malvinas se borra que fuiste un torturador en la ESMA. Porque No, eso no no, es obvio, obvio. Sí. el terrorismo de Estado. Entonces eso también es un problema para la enseñanza y algo que todavía falta, ¿no? Sí, 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 obvio, son obviamente las complejidades que presentan ese sentido de la guerra o las distintas trayectorias también de los excombatientes, cuando uno por ahí lo va escuchando, de decir, cada uno las transitó de formas muy distintas y eso después comunicarlo no se hace sencillo, porque por ahí comunicar, divulgar, enseñar la historia de los excombatientes se presenta de distintas trayectorias, experiencias, sentimientos, vivencias que no son las mismas. No es que todos los excombatientes atravesaron lo mismo. Entonces, eso representa también una complejidad enorme a la hora de, bueno, cómo ir describiéndolo, ¿no? Y mencionar o las diferencias o las distintas trayectorias que fue pasando cada uno y demás. Ese también es Y como eso un desafío que enorme. decís vos eso que decís vos es bien importante porque muchas veces a la escuela llevamos un excombatiente y que te puede incluso terminar reivindicando la dictadura, entonces ahí nosotros lo que
trabajamos es la necesidad de fortalecer la palabra del docente. El docente como mediador, que trae una historia de vida, que trae un testimonio, pero no abandona su posición de ser el que puede ordenar esa palabra que trae. No, no es que porque te viene el excombatiente, que sería la historia viva, vos resignás tu tarea de enseñanza. Eso de nosotros lo hemos tratado de trabajar mucho, digamos, que el testimonio sirve, que el testimonio suma, pero de ninguna manera completa el sentido de la historia. Entonces, en ese sentido, la palabra del docente siempre tiene como su valor, su fuerza, buscando otras fuentes, buscando una contextualización, construyendo estos problemas de los que hablamos, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, son los desafíos que tenemos que afrontar y bueno, tratar de abordar de la mejor manera posible y lo más complejo, ¿no? En este tema de Malvinas. Así que bueno, estamos, si querés, cortamos acá. Así que bueno, te Sí, agradezco dale, muchísimo, bueno. Cecilia. No, muchas gracias a vos y bueno, yo feliz siempre que aparezcan jóvenes interesados en este tema, que para los que, digamos, lo seguimos, lo enseñamos y demás, te decía al comienzo, además de un compromiso con la enseñanza, tiene algo de decisión política, y porque sabemos que Malvinas se puede de alguna manera cifrar, digamos, la pregunta por qué significa construir una nación que justa. Entonces me parece que en ese sentido Malvinas siempre es un motor para esto. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias ahí por el chat.